Bien, vamos a hablar entonces de la organización general de los tejidos, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir es hacer una diferencia. Parece que en el primer semestre lo hicimos, pero ahora un poquito vamos a precisar un poco más los detalles. La diferencia en la organización de los órganos macizos con los órganos huecos. Y esto es para todos los tejidos. Por eso se dice organización estructural de los tejidos. El órgano macizo, que no tiene cavidad, está dividido o separado, por ejemplo, como el hígado, que es un órgano macizo, en un parénquima, que es el tejido funcional, cuyas células se llaman, por ejemplo, hepatocitos, que cumplen la función, y en un estroma, que es el tejido de sostén. En términos generales, el estroma corresponde al tejido conectivo, ¿ya? Los vasos, los nervios, qué sé yo, la fibra, etc. Lo que ustedes conocen, ¿verdad?, que constituye el tejido conectivo, con excepción. En cambio, los órganos huecos, ya, las paredes del órgano hueco tiene, en la mayoría de los tejidos, tiene una organización distinta. Por ejemplo, tiene una mucosa que está revestida internamente por un epitelio que descansa sobre la membrana basal, presenta un tejido conectivo llamada lámina propia o corium, ¿ya?, que eventualmente puede presentar o no glándulas, y en ocasiones presenta un límite, ¿verdad?, que divide una capa con la otra, que es una muscular de la mucosa, ¿ya?, que es músculo liso. También presenta una submucosa, la segunda capa, que es tejido conectivo laxo, que puede o no presentar glándulas. Puede presentar en ocasiones una capa muscular de tejido conectivo liso, eventualmente, ¿verdad?, esquelético, pero en la mayoría de los órganos es de tipo liso, que puede estar ubicado concéntricamente al tubo, ¿verdad?, ocupando varias capas, y puede presentar una adventicia o serosa, que está constituido por tejido conectivo laxo, pudiera o no pudiera tener cartílago, y pudiera o no estar delimitada por un epitelio plano, que es un mesotelio, y en ese caso constituiría una serosa. Bueno, en este caso, que vamos a ver la histología del aparato respiratorio, ¿verdad?, algunos de los constituyentes que están aquí están presentes, ¿ya? Pero esto es en forma general para que nosotros sepamos cómo se organiza un órgano hueco. Lo primero que vamos a ver en el sistema respiratorio es parte de la composición histológica y aspectos generales de la función del aparato respiratorio. Vamos a describir histológicamente una porción conductora y una porción respiratoria, ¿ya? Conductora y respiratoria. Dentro de la porción conductora tenemos la tráquea hasta los bronquiolos, que es la porción última, bronquiolo terminal, y la porción respiratoria es aquella que empieza, ¿verdad?, la formación de los alveolos, como el bronquiolo respiratorio, y el conducto alveolar y los alveolos, que constituyen parte del conducto alveolar o de los sacos alveolares. Vamos a ver algunas características generales, morfológicas y funcionales, identificar algunos constituyentes a través de la actividad práctica, y a través de la guía ustedes lo van a esquematizar. Lo primero que vamos a ver entonces, que existe una porción conductora y una porción respiratoria, como la vemos aquí. La porción conductora, cuya función es principalmente llevar el aire desde el medio externo al pulmón, y la porción respiratoria, ¿verdad?, es realizar la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso. Posteriormente vamos a ver lo mismo que vimos en biología los que estuvieron, que la porción conductora está constituida por ciertas estructuras y la porción respiratoria por otra. La porción conductora está constituida por la cavidad nasal, que no está expresada aquí en la imagen, por la tráquea, por el bronquio principal, que es extrapulmonar, el bronquio lobar, que vimos aquí, que está constituida por tres ramas, ¿verdad?, caudales en la parte derecha y dos que se ubican transversales en la parte izquierda. Los
los bronquios segmentarios, que son 10 a cada lado, ¿ya? Y el bronquiolo y el bronquiolo terminal, como lo vemos aquí. Ahí termina la porción conductora, está el bronquiolo terminal. Y la porción respiratoria está conformada por el bronquiolo respiratorio, que tiene segmento, como habíamos dicho, de este bronquiolo, desde el punto de vista estructural, y también tiene alvéolos, el conducto alveolar, una formación y unidades de alvéolo que se llaman sacos alveolares donde termina, ¿ya? Lo importante de esto es que todos estos elementos permiten proporcionar oxígeno y eliminar el CO2 de las células del cuerpo. Vemos que las estructuras, principalmente de la parte conductora, no solo transportan el aire inspirado, sino que lo filtran a través de una serie de cilios presentes, ¿verdad? A través del moco, etcétera, lo humedecen y lo entibian, porque hay plexos venosos y arteriales a ese nivel. Y la permeabilidad de toda esta vía conductora se realiza gracias a esta combinación que hay elementos óseos, cartilaginosos y tejido conectivo, ¿ya? Fibroso. Entonces, el sistema respiratorio está conformado por una serie de estructuras que van a permitir principalmente que no lleguen microorganismos, partículas de polvo hacia la unidad fundamental que es el alvéolo, lleguen a una temperatura y una humedad necesaria, ¿verdad? Y a través de una serie de estructuras cautelen principalmente que no haya un colapso del lumen de las estructuras. Bien, la organización estructural que vemos aquí está dada principalmente, y uno de los ejemplos que tenemos es la tráquea. La tráquea está ubicada en la disposición anterior del esófago. Vemos ustedes que la tráquea se caracteriza porque tiene una pared, perdón, que está conformada por una mucosa, una submucosa y una adventicia bastante grande, ¿ya? La submucosa tiene el epitelio, la lámina propia, la submucosa tiene glándulas a este nivel, y la adventicia es un tejido conectivo en el cual está inserto un cartílago hialino que tiene esta morfología de tipo C, ¿verdad? Y que se ancla o se une principalmente ante un tejido conectivo, fibroelástico, ¿verdad? Y un músculo traqueal que es músculo liso. Bien, pero lo importante es que todas estas capas que tienen aquí van disminuyendo y desapareciendo hasta conformar una estructura que tiene una pared, ¿ya? Que está constituida por espacios conformados por dos tipos celulares y que constituye el parénquima pulmonar propiamente tal, ¿ya? Que es el alvéolo. El alvéolo es la unidad estructural y funcional, ¿verdad?, del sistema respiratorio. Iniciamos entonces hablando de la cavidad nasal. La cavidad nasal está dividida por un tabique nasal, que es más bien de tipo óseo, y por unas paredes, ¿verdad?, que son las alas, que son de tipo cartilaginosa de la nariz. Se comunica principalmente hacia la parte exterior a través de este orificio que se denominan las narinas, ¿ya? Y en la parte con la faringe a través de las coanas. En las porciones laterales vemos estas tres eminencias, o tres engrosamientos óseos, que son los cornetes, ¿verdad?, nasales, el superior, el medio y el inferior. La cavidad nasal está dividida en tres segmentos, que es el vestíbulo nasal, la porción respiratoria y la porción olfatoria. En eso podemos ver. ¿Qué corresponde el vestíbulo nasal? Corresponde esta porción ensanchada de la cavidad nasal, formada y está revestida principal por piel, ¿verdad? Dentro de ello encontramos algunos pelos rígidos y cortos denominados vibrisas, que van a impedir la entrada principalmente de partículas y polvo a este sistema. Obviamente tiene una lámina propia, típica de la piel o típica de este segmento, que está constituida por glándulas sebáceas y glándula sudorípara. La característica, como la vemos aquí, ¿ya?, que es muy vascularizada y presenta plexos arteriales y venosos, ¿ya? Por lo tanto, eso le dan principalmente a nivel del conete superior, le permite, ¿verdad?, entibiar el aire, ¿ya? Y también hay algunas áreas que se denominan de Kissenbach, que es donde se ocurren las frecuentes hemorragias de las narinas, ¿ya?
La porción respiratoria, por otra parte, está constituida principalmente por el epitelio respiratorio que nosotros conocemos. El epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, que lo hemos mencionado durante todo el primer semestre. ¿Ya? Y también presenta una lámina basal de tejido conectivo denso y regular, que es muy vascularizada, algunos que van a permitir entibiar el aire, presenta glándulas, seromucosas y algunos elementos linfoides, como lo vamos a observar. Por otro lado, vemos la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria, como lo vemos aquí, está constituido por un epitelio especializado, ¿ya? Con células modificadas que presenta 3 tipos celulares. Una célula olfatoria, que es la receptora, como vemos aquí, una célula sustentacular, que es la que está inmediatamente adyacente, y una célula basal. La célula olfatoria es una célula bipolar, una neurona, principalmente, que es una célula modificada, en cuya superficie apical, como la vemos hacia el exterior, presenta un ensanchamiento, un tipo de dendrita, ya ensanchada, que constituye la vesícula olfatoria, de la cual emergen aproximadamente 6 a 8 cilios, que son largos e inmóviles, donde se unen principalmente las partículas odoríferas. Vemos que tenemos un núcleo que está ubicado en el tercio basal, ¿ya? Y un axón que se proyecta y cruza principalmente la lámina cribosa del etmoide y se dirige posteriormente a constituir parte del sistema olfatorio hacia el bulbo olfatorio, ¿ya? La célula sustentacular, por otro lado, es una célula larga, cilíndrica, que mide 50 micrones, como lo vemos aquí, que se extiende desde la lámina basal hasta la superficie donde está la vesícula olfatoria, ¿ya? Que presenta microvellosidades cortas, y lo importante es que tiene medios de unión, complejos de unión, entre las células, digamos, sustentacular, y también, ¿verdad?, se une con esta vesícula olfatoria a través de estos complejos. El núcleo de esta célula está en el tercio superior. Vean ustedes, a diferencia de la célula bipolar, en el tercio superior. Y presenta algunos pigmentos que le dan este color amarillento, digamos, que le dan un nombre especial. ¿Cuál es la función de esta célula sustentacular? Es de soporte, tiene una función estructural, también ayuda a la nutrición, ¿verdad? Y ayuda al aislamiento eléctrico de la célula olfatoria que vemos aquí. Hoy se me pierde el cursor, ahí está, célula olfatoria. La célula basal, por otra parte, es una célula piramidal, que es más bien de tipo basófila, un poquito es un esquema obviamente, pero está teñida un poquito más oscura, y no alcanza, como ven, a la superficie, y la función es regenerar los otros tipos celulares. Bueno, este es un epitelio típico, ¿verdad?, de un epitelio más bien de tipo pseudoestratificado, como lo vamos a ver inmediatamente, y que todas sus células descansan sobre la membrana basal, pero no llegan algunas a la superficie. Vemos que tiene una lámina propia, donde está constituida, está conformada principalmente por vasos sanguíneos, bastante vascularizada, y se ubica la glándula de Bowman. Es una glándula exocrina de tipo serosa, cuya función en términos generales es secretar y bañar estos cilios largos que vemos aquí, y eliminar, ¿verdad?, las partículas odoríferas que se unen hacia él. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la mucosa olfatoria, que tiene un epitelio. Vean que los núcleos están a diferente altura, ¿verdad? Tiene estos cilios que son inmóviles, que son largos, y presenta una lámina propia, muy bien constituida, ¿verdad?, de tejido conectivo laxo, porque hay pocas fibras colágeno tipo 1, están las glándulas serosas, que reconocemos que son glándulas serosas de Bowman, porque está conformada por células poliédricas, ¿ya?, con un núcleo redondo en el tercio basal, ¿ya? Ahora, la laringe. La laringe es un tubo cilíndrico rígido, ¿ya?, cortito, que mide 4 centímetros más bien de longitud. La función de la laringe es la fonación e impedir que entren, ¿verdad?, los alimentos y los líquidos durante la deglución. Eso es importante. Está reforzada principalmente por varios
cartílagos de hialinos, elásticos, como por ejemplo el epiglótico. Entonces es importante porque aquí se reconoce a la luz de la laringe una pequeña depresión o divertículo que se denomina divertículo laringio o cavidad glótica, como la vemos aquí. Ahí están los ventrículos, en cuyo segmento, en cuya luz aparecen 4 pliegues. 2 pliegues superiores, que son los pliegues vestibulares, que corresponden a la cuerda vocal falsa, que son inmóviles, ¿verdad? Y la cuerda vocal verdadera, 2 pliegues, que son más bien caudales. Los pliegues vestibulares, ya dijimos que eran inmóviles, presentan principalmente están revestidos por un epitelio, que es de tipo respiratorio, que un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, como el resto, digamos, de la cavidad laringea, y en cuya lámina están asentadas este epitelio en una lámina basal, y la lámina propia está constituida por glándulas seromucosas, como ven, ¿ya? Aquí la vemos bastante bien, y vean ustedes los nódulos linfoides, que corresponden principalmente al sistema MALT, ¿ya? La cuerda vocal verdadera está constituida por un epitelio, a diferencia del anterior, por un epitelio escamoso. Un epitelio escamoso de tipo estratificado plano, no conificado, presenta un tejido conectivo denso fibroelástico a este nivel, que constituye principalmente el ligamento vocal, y presenta el músculo vocal, que es un músculo de tipo esquelético. ¿Ya? Tanto el ligamento como el músculo vocal regulan la tensión de las cuerdas vocales y la anchura principalmente del espacio entre de las cuerdas vocales, principalmente el músculo ejerce esa función. Se caracteriza principalmente, vamos a ver aquí, como tenemos un epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Y la transición existente, ¿verdad?, después de la cavidad glótica con el epitelio escamoso de la cuerda vocal verdadera. La lámina propia, con tejido conectivo laxo, ¿ya? Y aquí tenemos el epitelio escamoso y el ligamento vocal, ¿ya?, donde tiene muchas fibras, o sea, un tejido conectivo denso de tipo fibroelástico. Aquí vemos un esquemita que se los envía en la guía, que habla de la mucosa. Tiene una mucosa, ¿ya? La mucosa tiene un epitelio, tiene un corio o una lámina propia, y tiene también un esqueleto cartilaginoso muscular y una adventicia. Vemos que el epitelio del pliegue vestibular es de tipo respiratorio, en cambio la cuerda vocal, ¿verdad?, es de tipo pluriestratificado plano. El corio aquí en este caso, está constituido por el ligamento vocal y por un músculo de tipo estriado. En cambio, el pliegue vestibular está constituido por un tejido conectivo laxo, que incluye glándulas mixtas y nódulos linfoides. Tiene un esqueleto, como lo vemos aquí, ¿verdad?, cartilaginoso muscular, que incluye fibra de tejido muscular esquelético, pieza de cartílago hialino y elástico, y donde se insertan músculos intrínsecos y una adventicia, ¿verdad?, de tejido de tipo conectivo. ¿Puede apagar la persona que tiene? Su perrito está ladrando. Apagar el micrófono, por favor. Bien, la tráquea, ahora, vamos a ver la tráquea. Se caracteriza principalmente porque constituye un tubo que mide aproximadamente 12 centímetros, 2 centímetros de diámetro, como lo vemos aquí. En la porción caudal de esta tráquea se bifurca para formar los bronquios extrapulmonares o principales. Está formado principalmente como por 10 a 12 anillos cartilagíneos, como lo vemos aquí, que tienen forma de herradura, en forma de C, y sus brazos se unen dorsalmente en este tejido conectivo, ¿verdad?,
que es fibroelástico, y a través de un músculo traqueal. Entonces su porción anterior es convexa y es achatada y se une obviamente al esófago en su porción dorsal. Cada anillo que está formando, los 10 o 12 anillos, están separados por un tejido fibroelástico. Este tejido fibroelástico, que es un tejido conectivo, le proporciona esa flexibilidad a la tráquea y le permite alargarse durante la inspiración, ¿ya? Y de tal manera que no sufra daño, ¿ya? Que están separados a través de este tejido. La tráquea se caracteriza porque tiene una mucosa, una submucosa y una adventicia. La mucosa presenta aquí un epitelio respiratorio, ¿ya? Y una lámina propia que tiene, formada principalmente por tejido conectivo laxo, que está constituida por un tejido fibroelástico, que es más bien relativamente denso, y glándulas seromucosas. Una submucosa, que es más bien de tejido conectivo laxo, ¿ya? Y glándula seromucosa, y una adventicia de tejido conectivo laxo, donde está incluida estos semianillos en forma de C de cartílago hialino. El epitelio de la tráquea, contrario a lo que nosotros hemos estudiado, que está conformado por 3 tipos celulares, ¿ya? Que la célula caliciforme, la célula cilíndrica y basal, está conformada por 6 tipos de células. Aquí estamos haciendo un estudio un poquito más exhaustivo. ¿Ya? Vemos que aquí tenemos la lámina propia, ¿ya? Y la submucosa. Aquí en la lámina propia aparece bastante un tejido, vean ustedes que de laxo relativo, constituye un poquito más de un tejido un poquito denso, o intermedio, diría yo, con muchos linfocitos, ¿ya? No aparecen las glándulas seromucosas en la lámina propia porque son espaciadas, no en todos aparece, pero en las submucosas sí aparece unas glándulas mucosas y glándula serosa, como vemos. Aquí se ve bastante bien, lo vamos a ver en algunos esquemas, donde son células poliédricas, que en las mucosas están los núcleos achatados a la base, sin embargo, en la serosa tiene un núcleo redondo en el tercio basal. El epitelio ya dijimos que está constituido más bien como por 5 a 6 tipos celulares. En realidad son 6 tipos celulares, algunos puede que no esté clasificado. Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Vemos que el primero está conformado por estas células caliciformes que constituyen el 30%. Se caracteriza porque tiene un núcleo achatado hacia la base, como lo vemos aquí, ¿ya? Que tiene un tallo que es corto, donde se encuentra el núcleo, se encuentran los organelos, y tiene esta porción ensanchada que se denomina la teca, donde están los gránulos de mucina. Acuerden que el mucinógeno, ¿verdad?, es un precursor del moco, y que cuando se une con agua forma el moco propiamente tal. La función, obviamente, es desplazar, junto con las células cilíndricas ciliadas, ¿verdad?, todo lo que, las partículas, ¿verdad?, el polvo o los microorganismos que ingresen al sistema respiratorio. Las células cilíndricas son cilíndricas, como su nombre los dice, y tienen cilio, ¿verdad?, y su núcleo está ubicado, como lo vemos aquí, en el tercio basal. ¿Ya? Las células basales, aquí la vemos, son células más bien de tipo poliédrica o cúbicas, ¿verdad? Son células indiferenciadas, y su función es reemplazar los otros tipos celulares como vemos aquí. Aquí describen una célula en cepillo, ¿ya? Que son células que tienen microvellosidades cortas y se caracterizan porque se piensa que son células que están en formación de las células caliciformes. Pero otros autores indican que estas células en cepillo podrían ser las células también que están acá, las células de gránulo pequeño, que son también células más bien de tipo cilíndricas bajas, que presentan algunas microvellosidades o no, pero que tenían una función más bien de tipo sensorial, ¿ya? Cualquiera que fuera, ¿verdad?, lo vamos a tomar como uno solo. También existen algunas células que son del sistema neuroendocrino difuso. Estas células del sistema neuroendocrino se caracterizan porque
presentan en su superficie gránulos pequeños que contienen hormonas que liberan principalmente estos productos hormonales al tejido conectivo, ¿verdad? Y que controlan el funcionamiento de otras células. Bueno, ese otro del 3%, en definitiva, podría ser el desglose de la célula de cepillo y de la célula de gránulo pequeño, ¿ya? Aquí vemos las células caliciformes, con un núcleo achatado, ¿ya? Y con la secreción en la teca, la célula cilíndrica, que tiene un núcleo más bien redondo en el tercio basal, y sus características estructurales. Vemos también las células basales con un núcleo redondo, que generalmente son o piramidales o son más bien de tipo cúbica. Todas estas células descansan sobre la lámina basal, pero no llegan todas a la superficie. Aquí vemos las células caliciformes y las células ciliadas, ¿no es cierto? Esto es lo que yo les mencionaba, que era la célula más bien que tiene microvellosidades, que son cortas y que pudieran ser las células de caliciforme que están en formación, y las células de gránulo pequeño que vemos aquí, ¿verdad? Que están asociadas principalmente con un terminal nervioso, ¿ya? Son el otro tipo celular que corresponden al 3% de elementos celulares. La tráquea, después del epitelio, presenta una lámina propia, que lo describo como tejido conectivo laxo, ¿ya? Y que presenta aquí, entonces más bien está bonita el esquema, ¿verdad? Un tejido fibroelástico, o sea, es un tejido conectivo más bien de tipo intermedio, y presenta las glándulas que vemos aquí, que son seromucosas. Y posteriormente la submucosa, un tejido conectivo laxo, y presenta adenómeros mucosos con adenómeros serosos. Pudieran ser solos o pudieran ser más bien de tipo mixto. O sea que aquí iniciamos básicamente, después de la tráquea, alguna información del árbol bronquial propiamente tal. Vemos que la tráquea se divide en bronquios principales o primarios, como habíamos dicho, que son de localización extrapulmonares. Estos bronquios extrapulmonares tienen la misma organización estructural, ¿verdad?, que la tráquea, exactamente igual. La organización estructural es idéntica, pero van adquiriendo un diámetro menor. Y estos se van acompañando de arterias y venas que perforan el ilio. O sea, hay un tejido conectivo que está asociado, que ya dijimos en la clase anterior, que era del esplagnopleuria, y se hacen intrapulmonares y se dividen en ramas para formar los bronquios lobares, ¿ya? Que son 3 a la derecha y 2 a la izquierda, que están constituidos con disposición transversal, y esto en disposición caudal. Y dijimos que el derecho, que tiene 3 lóbulos, no superior, medio e inferior, se caracteriza principalmente porque tiene mayor aspiración de cuerpos extraños, ¿ya? Aquí vemos que hay algunos principios generales para poder llegar a constituir el alveolo, la unidad estructural, que nos va a servir principalmente para poder entender, ¿verdad?, la organización del árbol respiratorio y cómo es que llega. Va desde una estructura que tiene bastante contenido estructural, ¿verdad?, muchas capas, a conformar una estructura organizada solamente por un escaso parénquima, ¿verdad?, y escaso tejido conectivo. Entonces, los principios generales son: a medida que las vías respiratorias avanzan en su diferenciación alveolo-pulmonar, estos van a disminuir de tamaño y de diámetro. Hay una disminución progresiva de cartílago y hasta desaparecer el cartílago. Disminuyen las glándulas seromucosas hasta desaparecer. Hay disminución de las células caliciformes hasta desaparecer. Disminución del tamaño celular y de los cilios hasta desaparecer, ¿ya? Por lo tanto, los constituyentes anteriores, la mayor cantidad desaparecen, y hay un incremento de músculo liso que también disminuye paulatinamente. Hay aumento de tejido elástico que, de acuerdo a su proporción, ¿verdad?, está permanente, y permanece el colágeno tipo 3. Lo vamos a ver a continuación. Este esquema es un esquema súper útil que nos permite identificar, ¿verdad?, cuáles son los constituyentes que desaparecen y lo que posteriormente se mantiene. Vemos que aquí hay un epitelio que es más bien de tipo cilíndrico, ¿verdad?, que cuando pasa a la parte respiratoria, ¿verdad?, principalmente se adelgaza y va a constituir 2 tipos celulares hasta constituir el alveolo.
que forman parte del parénquima alveolar. ¿Qué es lo que desaparece? La célula caliciforme, la seromucosa, ¿verdad? Y el cartílago desaparecen principalmente hasta los bronquios segmentarios, ¿ya? Ahí prácticamente no hay estos tres elementos. Las células ciliadas, como ustedes pueden ver, van disminuyendo en términos de cantidad de cilios, ¿ya? Y también en altura, y prácticamente desaparecen en los bronquiolos respiratorios. Las células musculares, a medida que va desapareciendo el cartílago, van incrementando en términos de número y conformando una capa concéntrica, pero posteriormente, ¿verdad?, disminuyen en términos de cantidad, y como el alveolo es pequeño, van a quedar conformando solamente hasta el conducto alveolar. Hasta ahí encontramos la última fibra muscular. En cambio, las fibras elásticas son abundantes, se mantienen en extensión, ¿verdad? Y después hay una cantidad de fibra elástica de acuerdo, proporcionalmente de acuerdo al diámetro y a la arquitectura, ¿verdad?, del alveolo. Pero están presentes básicamente en toda la estructuración o en toda la organización del árbol bronquial. Ahora, el bronquio intrapulmonar, ya dijimos, hablamos de los bronquios extrapulmonares. El intrapulmonar, el lobar o el secundario, se caracteriza porque tiene el cartílago, ¿verdad?, segmentado en placas redondas que se superponen entre sí. Vean ustedes que aparece el músculo liso entre la lámina propia, ¿verdad?, y la submucosa. O sea, la organización está exactamente igual. La diferencia es que aparece mayor cantidad de músculo liso, ¿verdad?, y que las placas del cartílago están separadas. En los terciarios, principalmente en los segmentarios, ¿ya?, se forman 10 segmentos broncopulmonares, ¿ya?, y aparecen placas pequeñas de cartílago hialino, ¿ya?, y aparece una mayor cantidad de músculo liso en el entorno, en el mismo lugar, entre la lámina propia y la submucosa. El bronquio pequeño tiene lumen con pliegues pequeños porque aparece gran cantidad de músculo liso y también hay fibras elásticas, ¿ya? Disminuye el epitelio de cilíndrico a un epitelio más bien de tipo cúbico o cilíndrico bajo, y los cartílagos son pequeños. Tiene un lumen permanente por la gran cantidad prácticamente y por la escasez de cartílago. Lo que tenemos que mencionar aquí es la formación del lobulillo pulmonar. Dijimos en embriología que es la unidad funcional del pulmón, ¿ya?, de todo el parénquima pulmonar. Y dijimos básicamente la formación, cada bronquio lobar que vemos aquí, ¿ya?, más bien dicho, el segmentario, se divide, se ramifica en las ramas pequeñas y está delimitado o separado por elementos de tejido conectivo, donde cursan vasos, sistema linfático, nervios, y la relevancia de esto básicamente es radica en los procedimientos quirúrgicos. Entonces, el lobulillo pulmonar está delimitado por un tabique de tejido conectivo, como lo vemos aquí, donde cursan estos vasos, sistema linfático, hay nódulos linfoides, y dentro de él se encuentran todas las ramas conformando el segmento del árbol bronquial, hasta los alveolos, ¿verdad? Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio conducto y los alveolos, ¿ya?, los sacos alveolares. Entonces, este segmento, el lobulillo pulmonar, que constituye la unidad funcional del pulmón, cuando hay alguna patología, alguna lesión, ¿verdad?, se puede resecar completamente, ¿ya? Posteriormente vemos el bronquiolo, que sigue a continuación, se caracteriza por varias cosas. Principalmente disminuye el diámetro, más o menos entre 1, 0,3, perdón, de 3 a 5 milímetros, no tiene cartílago, ¿ya?, no tiene cartílago ni glándulas seromucosas, y está rodeado por un tabique fibromuscular, ¿ya?, de músculo liso y abundantes fibras elásticas en su entorno, que le dan un aspecto, ¿verdad?, aquí, festoneado, ¿no?, más bien irregular. Entonces tiene células, empiezan a incrementarse principalmente, el epitelio disminuye, más bien de tipo cúbico, y se insertan algunas células de clara. ¿Ya? Estas células de clara se caracterizan porque
En su citoplasma apical tienen algunos gránulos de secretores que son de glicoproteína, que son elaborados principalmente por el retículo, lo vamos a ver, retículo endoplásmico rugoso, y que secretan un producto que es parecido al surfactante, ¿ya? Este agente o este producto, ¿verdad? Esta glicoproteína juega un rol parecido durante este periodo, ¿verdad? Durante este proceso, y conserva principalmente la permeabilidad del bronquiolo. Vamos a continuar. Aquí tenemos un esquema de un bronquio lobar. Aquí están las placas principalmente de cartílago, que están cortadas. Una está cortada ahí, la otra está cortada acá, vean ustedes, ¿verdad? Pero están superpuestas. Un bronquio segmentario que tiene pequeñas placas de cartílago a ese nivel. Tenemos el bronquiolo, ¿verdad? Que no tiene pared y no tiene cartílago, está delimitada por este tejido conectivo denso, fibromuscular. Aquí hay un bronquiolo posteriormente, que ya es terminal, y que está pasando a bronquiolo respiratorio porque aparecen pequeños alvéolos en su estructura, ¿no es cierto? Aquí tenemos las células de Clara, como ya lo habíamos dicho, que eran células principalmente cúbicas, ya, que tenían gránulos y que tenían, secretaban esta gránulos de glicoproteínas que parecían, digamos, la función como el surfactante y que ayudan a permitir la permeabilidad de este bronquio. Libera toxina que se liberan a nivel del retículo endoplásmico liso mediante enzima del citocromo 450 y también permite, ¿verdad?, dividirse y se regeneran los demás componentes del epitelio bronquiolar. Aquí hay un bronquiolo terminal. El bronquiolo, durante la parte conductora, la última porción de la parte conductora corresponde al bronquiolo terminal. Entonces tenemos un bronquiolo y un bronquiolo terminal. Y posteriormente viene la parte respiratoria, que es el bronquiolo respiratorio. Entonces el bronquiolo terminal se caracteriza porque ya tiene un epitelio cúbico, prácticamente con escasos cilios, ¿verdad? Y prácticamente todo su parénquima está constituido con células de Clara, no tiene células caliciformes, y empieza a disminuir las capas musculares, ¿ya? 1 a 2 capas musculares solamente tiene. Aquí vemos una microfotografía de barrido, donde vemos las células de Clara, en medio, ¿verdad? O entre medio vemos estas células que son cúbicas, ¿verdad? Con escasos cilios. Aquí vemos los gránulos secretorios, una esquemita que muestra principalmente las células de Clara, y vemos que entre ellos, entre las células que tienen cilios, hay complejo de unión. El bronquio terminal se continúa con el bronquiolo terminal, se continúa con el bronquiolo respiratorio, donde se ubican principalmente segmentos de este epitelio, segmentos de la pared, ¿verdad?, en conjunción asociado con alvéolo. Aquí tenemos el bronquiolo respiratorio, ya es un esquema un poco no muy bueno, pero podemos ver algunos alvéolos insertados y un epitelio cúbico bajo, que es típico, y células de Clara propio del bronquiolo, no presenta cilio, presenta fibras musculares escasas, o sea, tiene la misma descripción del anterior, del bronquiolo terminal, y la diferencia es que hay presencia de alvéolo. El bronquiolo terminal, por supuesto, así como el bronquiolo propiamente tal, no posee submucosa ni adventicia, y por lo tanto no hay glándula seromucosa ni hay cartílago. ¿Ya? Ahora vamos a ver los conductos alveolares. ¿Qué son los conductos alveolares? Ven aquí tenemos un alveolo, 2 alveolo, 3 alveolo, 4 alveolo. Entonces no tienen paredes propias, ¿ya? Porque son alveolos. Son disposiciones lineales de alveolos. Ahí tenemos una disposición lineal de alveolos. Estos disposición lineal o estos alveolos se ramifican
posteriormente iban a converger a una gran cantidad o a grupos de alvéolos que se llaman sacos alveolares, ¿ya? Este es un conjunto de alvéolos, este es un conducto, o sea, es lineal, y aquí hay un saco alveolar que es un conjunto de alvéolos junto con este otro que tienen un espacio en común que se denomina atrio. El conducto alveolar está reforzado principalmente, como lo vemos aquí, ahí en redondo, y estabilizado por elementos del tejido conectivo. ¿Qué es lo que hay aquí? Este reforzamiento se denomina cojinete. Es un nombre que le dan, no sé si aparece en la literatura, pero que es bastante antiguo, que nos sirve para poder reconocer que hay una fibra muscular lisa, solamente una, ¿verdad?, que está inmerso en un tejido conectivo de fibras colágeno tipo 3. Inmediatamente, dorsal a ella, nosotros vemos que hay fibras elásticas que convergen a este nivel y que van a constituir o que van a ayudar principalmente a ayudar a la permeabilidad y a permitir la inhalación y la protección durante la distensión. La fibra muscular juega un rol bien importante porque sirve principalmente como un esfínter para regular el diámetro, principalmente la abertura del alvéolo. ¿Ya? De ahí, de este cojinete que es importante, y la fibra muscular que se contrae, ¿verdad?, para regular este diámetro. Y obviamente las fibras elásticas van a proteger del daño durante la distensión y coayuda a la función de este cojinete. Aquí vemos un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio. Aquí hay un alvéolo, aquí hay otro alvéolo, un bronquiolo respiratorio, ¿ya? Aquí hay segmento bronquiolar y hay alvéolo inmerso en medio, y después está el conducto alveolar, que es que ya lo dijimos, que era una disposición lineal de alvéolos, ¿verdad?, y que desembocan prácticamente y se unen a estas estructuras que son grupos de alvéolos que se denominan sacos alveolares. Aquí vemos el conducto alveolar, ¿ya?, y vemos principalmente los cojinetes, que se ven y se observan claramente un cojinete, y vemos que el conducto desemboca en esta estructura que es el saco alveolar, ¿ya? Y hay más de un saco alveolar, más de un grupo que se unen formando el sitio, digamos, donde convergen los sacos alveolares se denominan atrios. ¿Qué son los alvéolos? Los alvéolos son sacos de aire que forman la unidad estructural y funcional. Están formados por dos tipos de células, el neumocito 1 y el neumocito 2. Vemos que ya prácticamente, ¿verdad?, no existe las células cúbicas, no existe la formación de epitelio que habíamos visto y ninguno de los constituyentes que mencionamos anteriormente. Este alvéolo, con este alvéolo, se une a través de un tabique interalveolar, que es este. Aquí vemos el tabique. Este es un tabique, este alvéolo y este alvéolo se unen a través de este tabique, que es la región entre dos alvéolos y forma la barrera alveolar. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo está compuesto, perdón, el tabique? El tabique está compuesto por tejido conectivo, ¿ya? Este alvéolo, que está aquí, está delimitado internamente por surfactante, ¿ya? Vamos a ver inmediatamente. Por neumocito 1 y neumocito 2. Este otro alvéolo está delimitado por surfactante, por neumocito 1 y neumocito 2, y ambos tienen una membrana basal. Y en medio de ellos tenemos el tabique. El tabique está constituido por tejido conectivo laxo, y ese tejido conectivo laxo incluye colágeno, tipo 3, fibras elásticas, capilares continuos, y obviamente la lámina basal de los neumocito 1 y neumocito 2, y del capilar continuo, ¿ya? Aquí vemos el tabique, ¿verdad?, y parte de los neumocitos. Aquí vemos una porción más ensanchada, digamos, del tabique. Ahora, vamos a ver los constituyentes. Aquí tenemos un neumocito 1. Vamos a hablar inmediatamente del neumocito 1. Vean ustedes que es una célula plana, que se ensancha la porción medial, ¿verdad?, y que se extiende ampliamente y forma principalmente el responsable de la hematosis, ¿ya?, responsable principalmente de permitir y de formar parte de la barrera alvéolo pulmonar o alvéolo capilar. Tenemos
constituye solamente el 5% del total de la célula, pero se extiende su citoplasma de tal manera que conforma casi el 90% de la superficie total del alveolo. En cambio, la célula que vemos aquí es una célula más bien tipo 2, la célula neumocito tipo 2, que es más bien de tipo cuboidea, con un núcleo central, como vemos aquí, y que tiene gránulos superficiales de surfactante que vamos a ver, ¿verdad? Y si bien es cierto, son escasas, pero son más numerosas. Ahora, lo otro que nosotros tenemos es que el surfactante secretado principalmente por el neumocito tipo 2, ¿verdad?, tapiza cada uno de los alveolos, ¿ya? Hay macrófagos pulmonares que pueden estar en los tabiques, pero principalmente están en los alveolos, y se encuentran algunos poros interalveolares para equiparar la presión de ambos alveolos. ¿Qué son los poros interalveolares? Son principalmente uniones de membrana plasmática en los lugares donde los alveolos son pequeños, ¿verdad? Y se unen principalmente un alveolo con el otro alveolo, de tal manera que la membrana plasmática de un alveolo se une, ¿verdad?, con la membrana plasmática del neumocito tipo 1 del alveolo que está inmediatamente yuxtapuesto. Entonces, ¿qué es lo que es un poro? Es la unión de las membranas plasmáticas de dos neumocitos 1 de alveolos que están yuxtapuestos, ¿ya? Y la función es equiparar presiones de aire de ambos alveolos, ¿ya? Ahora, aquí vemos que esta es parte del tabique, y dentro del tabique, que hay un tejido conectivo, hay un vaso sanguíneo, que es un capilar de tipo continuo, y se produce una hematosis en el neumocito 1 y el capilar continuo. Ahora, ¿dónde se produce, verdad, el paso de oxígeno con dióxido? Donde el tabique es más delgado, y ahí se forma la barrera alveolo capilar. ¿Cuáles son los componentes de la barrera? El componente de la barrera está aquí. Primero el surfactante, después el neumocito tipo 1, que aquí está el citoplasma, después la membrana basal del neumocito tipo 1 y la membrana basal del capilar continuo, que están fusionados, y posteriormente la célula endotelial, ¿verdad?, del capilar continuo. Entonces tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 componentes la barrera alveolo capilar: surfactante, neumocito, membrana fusionada y célula endotelial. En la porción más delgada, entonces, donde se une principalmente, ¿verdad?, el alveolo con el tabique, se produce la hematosis, ¿ya? Aquí vemos el capilar, vemos los tabiques, ¿verdad?, y vemos el alveolo en una microforma. Ahora, los tipos celulares, vemos el neumocito 1, ya dijimos que era una célula aplanada, de forma, veámoslos aquí, neumocito tipo 1, ahí está el núcleo alargadito, es muy extenso, ¿verdad? En cambio, el neumocito 2 tiene, que lo vemos aquí, tiene esta forma cuboide. El neumocito 1, en términos generales, ya dijimos que constituye el 95% de la superficie alveolar, tiene escaso organelo, tiene un núcleo más bien aplanado y los organelos están cerca del núcleo. Tanto la célula del neumocito 1 forma uniones ocluyentes con otras células del neumocito 1, así como también el neumocito 2, que tiene forma cuboidea, también forma uniones ocluyentes entre el neumocito 1 y neumocito 2, ¿ya? El otro tipo celular que vemos son los macrófagos, como lo vemos aquí. Los macrófagos. Estos macrófagos son monocitos, ¿ya? Que se ubican principalmente en el espesor o en la inmediación de ya sea en el tabique o en el alveolo principalmente, ya en la luz del alveolo. Se denominan células del polvo y ayudan al neumocito 2 a captar el surfactante principalmente. ¿Cuál es la función? Justamente es fagocitar material particulado, algún polvo, bacteria, por eso que siempre están, a veces en la microscopía se ven muy oscuros, porque tienen carbón en su espesor, ¿ya? Esto es parte, aquí tenemos una barrera, y quiero mostrarle la barrera, el tejido conectivo. Vean ustedes que aquí hay un alveolo, y aquí se ve el capilar continuo, ¿ya?
en la barrera, ¿ya? O más bien dicho, en la barrera, ¿ya? Aquí vemos los capilares continuos y los elementos, ¿verdad?, figurados de la sangre. Y por último, vamos a ver el neumocito tipo 2, que tiene una forma cuboidea. Vean usted que presenta algunas microvellosidades, ¿ya? Y presenta en su interior cuerpos laminares. ¿Qué son estos cuerpos laminares? Los cuerpos laminares son pequeñas estructuras asociadas a surfactantes, y este surfactante y estos cuerpos laminares se sintetizan principalmente en el retículo endoplásmico rugoso, que es abundante y también tiene un gran Golgi, ¿ya? También tiene mitocondria. Lo importante de esto, ¿verdad?, es que el surfactante está constituido por 2 fosfolípidos, porque una lipofosfoproteína tiene 2 fosfolípidos y 4 proteínas, ya que se sintetizan principalmente. La formación del lípido se agregan a nivel del lípido, a nivel del Golgi, y forman estos cuerpos laminares. Estos cuerpos laminares posteriormente se acercan, que tienen el surfactante, se eliminan por fagocitosis al exterior, ¿ya? Y se dividen aquí en la superficie en 2 capas, una hipofaz acuosa y una hipofaz lipídica, o una capa lipídica. Constituye este agente tensoactivo, como ya le dije, constituido por 4 proteínas y 2 fosfolípidos, y que permite en el momento de la inspiración, ¿verdad?, el colapso pulmonar. Aquí vemos una microscopía electrónica y vemos principalmente algunas estructuras, ¿verdad?, que forman parte de los cuerpos laminares. Bien, esto es, no sé si estoy en el tiempo. Estoy en el tiempo, chiquillo, ¿no? ¿Están ahí o se fueron? Quedan 10 minutos todavía. 10 minutos, qué bueno. ¿Pregunta? ¿Qué dijimos? ¿Hay alguna pregunta? Perdón. ¿No, chiquillos? ¿Descansamos un ratito para la prueba? ¿No hay preguntas? Se pueden descolgar nomás de esto para que tengan internet y no tengan problemas en la prueba, ya que